Val bé, doncs bona tarda. Benvingudes a totes avui per venir al curs, els que esteu presencialment i els que ens seguiu des de casa. Avui comencem el curs Ballar, Dormir, Somiar amb el nostre director del curs, el Juan Evaristo Vallsboix, i us faré una petita presentació d'ell abans de començar. Juan Evaristo Vallsboix és professor de Filosofia Contemporània i Teoria de l'Art a la BAU i a la Universitat de Barcelona, però també ha sigut investigador a la Universitat de Califòrnia Riverside, a la Universitat de Copenhague i a la State University de Nova York, i també és membre del grup de pensament contemporani postfundacional. Les seves principals àrees d'interès són el pensament polític postfundacional, amb especial atenció a l'obra d'autors com Kierkegaard, Jacques Derrida o Giorgio Agamben, de qui va editar i escriure aquest llibre ara fa un parell d'anys, o 2018. Sí, en català es va publicar el 2018 i en castellà el 2020. Molt recomanable també per conèixer l'obra d'Agamben. I més recentment, l'altre tema que és del seu especial interès, que és les poètiques de la inoperància, les relacions entre estètica i política, tema del qual ens ocupem en aquest curs i que acaba de publicar el llibre Metafísica de la pereza, que justament presentarà demà a la Central, juntament amb la també filòsofa Alicia Valdés. És un llibre que jo recomano moltíssim, me l'he llegit quan va sortir i em va agradar molt, un llibre que d'assaig que et faci riure, que et faci enfadar-te i que et sentis identificat amb el que passa, crec que és molt significatiu i molt recomanable. Així que res, us deixo amb el Juan Evaristo per iniciar aquest curs, que espero que gaudim molt totes. Que bé. Molt bé, moltíssimes gràcies, Alba. Tantes gràcies a totes per assistir, per ser i per voler obrir aquest espai de pensament. Em permetré fer el curs en castellà, però no tingueu cap problema en intervenir en la llengua que us vingui de gust y yo os responderé en esa lengua también, ¿de acuerdo? Me voy a permitir hacer primero unas valoraciones a propósito del curso antes de entrar en la sesión de hoy, contra la pasión por el trabajo. Cuando estaba trabajando con algunos materiales a propósito de este pequeño ensayo que Alba con tanta generosidad os ha presentado, me encontré con algunas valoraciones de algo que es muy evidente, pero es de las cosas evidentes que nos pasan de largo. Creo que era Miguel Ángel Hernández, en un libro excelente, que es El don de la siesta, quien señalaba que habitualmente los imaginarios de la pereza o los imaginarios del cansancio son imaginarios masculinos. Es decir, si uno se pone a enumerar aquellos artistas o escritores que han tematizado, que han pensado la pereza, aparecen todos hombres, ¿no? Pues Onetti, que no se levantó de la cama, el Oblomov de Goncharov, hasta el Bartleby de I Would Prefer Not To, de Melville, otro hombre. Messier Teste de Valéry, otro hombre. Palomar de Calvino, otro hombre. Y me resultó muy llamativo toda vez que, de nuevo, decía, es una de esas cosas evidentes de las que no nos damos cuenta, ¿no? Como todo un imaginario de la pereza y de la inoperancia tenía una base, o al menos asumía unos presupuestos que eran masculinos. Algo que también podría redirigirnos a una pregunta que aparecerá en este curso también, de si acaso no hay pereza o cansancio o fatiga en toda una serie de trabajos y prácticas que tradicionalmente han sido asignadas a el género femenino. Es decir, ¿acaso en el trabajo de los cuidados, acaso en los trabajos reproductivos no hay cansancio? Es decir, ¿acaso las mujeres, acaso todos aquellos cuerpos no signados, no masculinizados, no signados como hombres, no se cansan? ¿Por qué no tenemos noticia de ellos? ¿O por qué la noticia que tenemos es breve y se extravía en una biblioteca masiva de hombres exhalando sus últimos alientos y suspiros? Era una cuestión que estaba ahí en juego. Traté de tematizar algunas de estas valoraciones en el ensayo, toda vez que el imaginario de la inoperancia que propongo en él está compuesto principalmente justamente por mujeres, por Chantal Akerman, Carla Lonchi, por Jean Rowlands, por Jeanne Moreau y tantas otras, pero pensaba sobre todo que era algo, la pereza, que no había estado bien pensado del todo, al menos en algunos aspectos. Y de ahí, digamos, la motivación de hacer un curso que cruza, de alguna forma, zanguanguismo y feminismo, ¿no? Y de ahí que contemos con las intervenciones de dos profesoras de lujo, como son la profesora Laura Llevadot y la profesora Lucrecia Masón, que se encargarán específicamente de estas cuestiones, si bien hoy las valoraremos.
me parecía que había un límite en este pensamiento de la pereza desde lo masculino, toda vez que las formas habituales de trabajo estaban marcadas por una serie de valores que, al menos desde el feminismo de los 70, se han reconocido como masculinos. Valores como, y ahora leeremos en la sesión de algunas aportaciones al respecto, valores como la competitividad, valores como incluso la creatividad, en el peor sentido que pueda adquirir el término, que suele ser el que más de las veces está operativo, valores como la superación, parece que son valores que ponen en juego unas relaciones de poder y, sobre todo, unas relaciones intersubjetivas que, clásicamente, con autoras como Irigaray o Lonchi, podríamos calificar de fálicas. Entonces, la pregunta es, si justamente el trabajo está marcado por valores masculinos, si vemos una connivencia entre una posición discursiva masculina en tanto que posición fálica de poder y unos valores capitalistas, ¿no debería acaso la pereza traer, a la vez que un deseo no neoliberal, un deseo como poco revisado desde propuestas feministas? Ese es el enfoque del curso. Es decir, ¿no habría de ser un deseo perezoso algo así como un deseo que esté más allá de las formas de desear y de sentir propiamente heteropatriarcales, que son en mucho las mismas que las formas de sentir capitalistas? ¿No habría de suponer un cierto rechazo a la productividad y a la competitividad y a este enamoramiento narcisista de uno mismo que hacemos cada vez que decimos que perseguimos nuestros sueños? ¿No habría de seguir el rechazo a esto una reflexión también por formas de sentir, formas de desear que no pasaran por un enamoramiento del poder o por un enamoramiento fálico? ¿No habría de ser, como digo, un deseo perezoso algo muy similar a un deseo no neoliberal o a un deseo que esté más allá de una cierta, en términos de Rich, heterosexualidad obligatoria? Y de ahí, digamos, que nace este curso. Bailar, dormir, soñar, por una gramática del deseo perezoso. De un intento por juntar zanguanguismo y feminismo. De un intento por revisar ese imaginario de la pereza del que, curiosamente, una vez más, las mujeres o cualesquiera otras sexualidades disidentes han quedado excluidas. En este curso la idea es justamente explorar por qué se ha operado esa exclusión. ¿En qué medida esa exclusión no es solo una casualidad, sino que justamente revela esta solidaridad entre capitalismo y, si queréis, falocentrismo que he estado tratando de apuntar? De ahí que justamente el curso tenga dos sesiones, esta y la de la próxima semana, que son de carácter, por así decir, zanguanguista, pero que justamente tratan de pensar la pereza desde el deseo, desde el problema del deseo y la sensibilidad. ¿Me la deis ya? Ay, perdón. Sí, vale. Luego haya otras dos sesiones donde se valore, de un lado, el modo en el que el deseo y las emociones están imbricadas en los trabajos de cuidado y trabajos reproductivos, con la profesora Llevadot, y de otro lado, formas de concebir el cuerpo y el deseo a través de prácticas como la fiesta, el perreo, el baile, etcétera, que traten de suponer una forma de disidencia tanto a los imperativos de productividad cuanto a una cierta concepción heteropatriarcal del cuerpo. Heteropatriarcal y, por lo demás, también europea y blanca, que es lo que haremos con la profesora Masón en la cuarta sesión. Y en la quinta sesión estaremos Laura y yo tratando de hacer una compilación de todas estas cuestiones y valorando el alcance de lo que hayamos podido aquí pensar juntas. Ese es el curso y de ahí, digamos, la motivación del curso, ¿no? de este desvelamiento de una evidencia, ¿no? El imaginario de la pereza siempre es un imaginario de hombres, ¿no? Esta es la cuestión que está en juego. Vayamos, pues, entonces ahora al principio, y si no al principio, vayamos al menos a 1883. Vayamos a la primera manifestación del zanguanguismo que podemos considerar el derecho a la pereza de Paul Lafargue. Bueno, aquí tenéis a Chantal Akerman, que en la siguiente sesión tendrá un mayor protagonismo. El derecho a la pereza de Paul Lafargue es una obra
que en muchas ocasiones es conocida por muchos, pero leída por pocos. Es una obra que se recuerda o que se reduce a la propuesta, compartida por tantos otros autores, como por ejemplo Bertrand Russell, de reducir la jornada laboral. Pero una de las cosas que me interesa de Paul Lafargue y de este texto es que Paul Lafargue supo señalar algo en el trabajo que su suegro, Marx, no había sabido ver, a saber, las implicaciones del deseo y la pasión en el trabajo. Es conocido que, por ejemplo, Gale y Rubin en los 70 dijera, bueno, es muy curioso que en Marx el sujeto está privado de deseo. Tiene fuerza de trabajo, está alienado, le pasan un montón de cosas, se revoluciona, conserva, etc. Pero es un sujeto no deseante, ¿no? Decía Gale y Rubin. Es solo con los desarrollos de Freud cuando parece que empieza a pensarse temáticamente el deseo, cuando empieza a verse como un problema, como una economía libidinal, que es un término caro a Freud que después será muy desarrollado en los 70 por autores como Lyotard, pero también clásicamente por Hélène Cixous o por Luz Irigaray. Y es justamente esa cuestión la que quiero señalar con Paul Lafargue en los fragmentos que he traído. El gran problema, como Marx, mira, todo esto que dices está muy bien, yo lo compro todo, lo voy firmando, además eres mi suegro, hombre, yo qué sé, un poco de cordialidad con la familia. Todo eso está muy bien, pero el principal problema es que los trabajadores están enamorados del trabajo. Están apasionados por aquello que les gobierna. Vamos a leer a Lafargue. Este es el principio del texto. Además, si no quisiera hacer un análisis detenido, ahora lo voy a leer, hay resonancias muy claras, diría yo, con el inicio del manifiesto comunista. Digo como literariamente. Dice, una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras. Un fantasma recorre. Bueno, una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de los países en que reina la civilización capitalista. Esa locura es responsable de las miserias individuales y sociales que desde hace 2 siglos torturan a la triste humanidad. Esa locura es el amor al trabajo, la pasión moribunda del trabajo, que llega hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de su prole. Fijaos aquí la inteligencia de Paul Lafargue. De entrada, el problema principal es la pasión por el trabajo, o sea, no es tanto que uno sea explotado, sino esa servidumbre voluntaria, si queremos invocar a la Boétie, porque a uno le guste, porque uno desee su propio aniquilamiento. Es uno de los verdaderos problemas que hay a propósito del deseo. Cuando veamos a ópticas un poco más avanzadas en la historia se va a ver con mucha claridad. Y no solo eso, sino que este problema de la pasión por el trabajo, del amor por el trabajo, es un problema específicamente capitalista. En los países en que reina la civilización capitalista. O sea, en las sociedades capitalistas hay una locura que se apodera de los trabajadores. Es esa locura la que, parece que está diciendo aquí Paul Lafargue, es condición de posibilidad de la explotación. Permite que uno se deje explotar porque sarna con gusto no pica. Y esa es la pasión moribunda, es una enfermedad mortal, o sea, es una pasión que mata, La pasión moribunda por el trabajo. Entonces, creo que esta valoración, si bien pequeña, si bien residual, si bien nada comparable con todas las investigaciones que, por ejemplo, desde el psicoanálisis se empiezan a hacer para descubrir el deseo como una fuerza productiva, como una realidad del sujeto, etc., es un aporte que permite leer el pensamiento materialista justamente teniendo en cuenta esa fuerza productiva que es el deseo, que es la pasión. Y mirad aquí otro extracto de Lafargue, donde creo que estas cuestiones siguen pensándose a este propósito. Estas miserias individuales y sociales, por grandes e innumerables que sean y por eternas que parezcan, se desvanecerán como las hienas y los chacales al acercarse al león cuando el proletario diga yo lo quiero. ¿No? Estas miserias se desvanecerán cuando el proletario diga yo lo quiero. Pero para que llegue a la conciencia de su fuerza, es necesario que el proletariado pisotee los prejuicios de la moral cristiana, económica y librepensadora. Es necesario que vuelva a sus instintos naturales, que proclame los derechos a la pereza, 1000 y 1000 veces más nobles y más sagrados que los tísicos derechos del hombre, concebidos por los abogados metafísicos de la revolución burguesa. Que se obligue a no trabajar más de 3 horas diarias, holgazaneando y gozando el resto del día y de la noche, además. Entonces, hay una pasión por el trabajo, la única forma de acabar con esa pasión es otra pasión. Es que el trabajador diga, yo lo quiero. Diga, no, diga, quiero rendirme, quiero acabar, preferiría dejar de trabajar.
¿no? Ese yo lo quiero, es una especie de contrapasión. Aquí parece que empiezan a enfrentarse, si queremos, ¿no? Si queremos un poco acentuar la lectura que hacemos, un deseo capitalista y un deseo zanguango. ¿Cierto? El deseo de yo lo quiero. Yo quiero acabar con el trabajo. Este deseo, que es un deseo contra el trabajo, yo diría, leyendo el texto, que es también un deseo a favor de la vida. Y si el deseo del trabajo, estar apasionado por aquello que nos destruye, es un deseo por la obra, por la operatividad, es un deseo que connive, que es connivente con la idea de que una vida ha de realizarse, ha de tener una obra, es connivente con la idea de que una vida, si no es por una obra, no vale nada, es decir, ese vértigo, esa angustia de vivir una vida sin obra, de asumir una suerte de vacío, una holgura o una holganza estructurales a la vida, es el modo en el que el proletario va a tratar de detener ese deseo capitalista que no soporta vivir sin obra, que no soporta vivir sin trabajar, que no soporta una vida holgazana, es decir, holgada, es decir, con un hueco en su centro. ¿Qué me interesa de esta lectura? Veis que estamos apretando un poco la interpretación, pero creo que es una valoración legítima de la misma. Que el derecho al trabajo, solidario de la pasión por el trabajo, es un derecho del hombre. Es decir, que hay un proyecto humanista, que hay una concepción del hombre, y aquí es donde empieza la cosa a ponerse tensa, ¿no? O si uno da un salto con doble tirabuzón de pértiga y dice, bueno, ¿el cyborg trabajará o no? Bueno, no sé si vemos por dónde va el asunto, ¿verdad? Claro, oye, ¿el cyborg va a trabajar o el cyborg va a ser aquel que sepa alcanzar la horizontalidad mejor que nadie, ¿no? Eso que decía Silvia Plath, quiero ser horizontal, donde están las plantas y los seres, quiero dejar de ser vertical. Parece justamente que en la idea del humanismo y en sus valores progresistas hay también el entendido de que hay una obra, hay algún tipo de laboriosidad, el trabajo es una necesidad natural del ser humano, decía Marx en el libro 1 del Capital, hay una obra que es esencial al ser humano y que de la realización de esa obra depende algo así como el valor de una vida o algo así en términos humanistas como una cierta idea de dignidad. Por tanto, me atrevo a decir, un deseo zanguango, ese deseo de yo lo quiero, habría de ser, no sé si poshumanista, yo creo que sí, pero al menos habría de poner en cuestión todos aquellos valores que son condición de posibilidad para posiciones humanistas, toda vez que estas posiciones humanistas se revelan como burguesas, es decir, se revelan como gustosas, viciosas del trabajo. Y aquí ya lo estamos viendo, enamorarse del trabajo es enamorarse del poder. Esa es la cuestión que está en juego, me parece. Y por eso creo que vale la pena dedicar esta atención, este zoom, a Paul Lafargue. Esta es la cuestión, aquí tenéis una instalación famosa de Jenny Holzer, Protect me from what I want. Es decir, cuidado con tus deseos, podrían cumplirse. Al final la pregunta es cómo puede un deseo desear su propio aniquilamiento. ¿Cómo puede una vida vivirse en su negación, si se quiere, ¿no? Que es justamente lo que estamos pensando toda vez que nos levantamos un lunes a trabajar o toda vez que estamos deseando que llegue el verano o toda vez que los recuerdos y las memorias felices en su mayoría descansan en una poetización del verano y del fin de semana. Como si uno pensara que es ahí realmente donde se está viviendo, en el fin de semana, ¿no? Parece que desde ambos lados se está tratando de sospechar de ese deseo del trabajo porque es un deseo de poder. Es un deseo de poder que reconoce que esa idea, por lo demás humanista, por lo demás ahora neoliberalizada, de la autonomía, o como se dice hoy en día, de ser tu propio jefe, sigue siendo una idea de poder hacia uno. Y que ocupar la posición de soberano, aunque sea de uno mismo, sigue siendo ocupar una posición de poder, sigue siendo ejercer el poder. Y además ejercerlo con gusto, y con gusto contra uno mismo. Justamente es Michel Foucault, en el prefacio a la edición americana del Antiedipo, de Deleuze y Guattari, cuando al tratar de
sintetizar las propuestas de esta obra, que Deleuze y Guattari, como sabéis, publican en 1972, señala esta especie de, si se quiere, imperativo perezoso o de imperativo ético-político. No os enamoréis del poder, ¿no? Dice Foucault, yo creo que el Antiedipo es un libro de ética, es un libro de ética como los que no se escriben hace muchísimo tiempo, y una de las cosas que el libro, esta propuesta de Deleuze y Guattari nos dicen es justamente no os enamoréis del poder. Esta es otra de las valoraciones que quería que estuvieran en el curso. Esa pasión por el trabajo, ese deseo de trabajar, ese amor por uno mismo, ese afán de cumplir los sueños, de realizarse, de tener un buen trabajo, de alcanzar la posición que uno tanto se merece, de tener un currículum competitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese juego capitalista es siempre un juego de poder. Es siempre un deseo de la anulación del deseo. Es siempre una vida que está deseando, de alguna forma, que esa misma vida acabe. O que está viviendo, si queréis, en su anulación o en su cancelación. Ya la diréis, bueno, esta cosa es un poco rara, ¿no? Una vida que vive en su cancelación. Bueno, ¿cuántos de vosotros no estáis pegados a, es una expresión de Laurent Berland, vidas que no funcionan? ¿Cuántos de vosotros, cuántos de nosotras, vivimos siempre pensando en una especie de fantasía a futuro y toleramos toda suerte de sacrificaciones hoy por el trabajo o la vida buena que tengamos mañana? ¿Cuántos de nosotros, cuántas de nosotras estamos alentados por aquello que Laurent Berland denominaba el optimismo cruel? Es decir, que en pos de una vida buena, que se nos presenta como una imagen, como un fantasma, estamos dispuestos a devastar la vida de ahora por el futuro. Que no es sino, me parece que una forma de actualizar ciertas reflexiones nietzscheanas en un contexto, si se quiere, capitalista. De ahí que la gran pregunta del curso justamente sea cómo puede el deseo desear su propia represión, y cómo podemos articular un deseo, cómo podemos pensar una gramática del deseo que no le juegue el juego al poder, que no esté enamorado del trabajo. Yo diría que Sylvia Plath es otra de las autoras que da en la llaga, toda vez que en ese poema Dari, ¿no? Papi, tan conocido de Ariel, que es un poemario del 65, tiene este verso: Every woman adores a fascist. Toda mujer adora a un fascista. ¿Qué está señalando aquí Sylvia Plath? Y veis que voy tratando de ir de zanguanguismo a feminismo para ver cómo este problema, hay un problema capitalista que requiere presupuestos machistas y hay toda una serie de posiciones androcentradas que están alimentando, que están haciéndole el juego a posiciones de alienación o de gobierno capitalista. Lo que aquí está señalando Sylvia Plath es que durante mucho tiempo la posición de las mujeres, digámoslo así por el momento, de las mujeres en una relación pasa por justamente bailarle el juego al poder o afirmar la posición fálica de, en este caso, el marido o del amante hombre. Que la forma que tienen las mujeres de entrar en una relación sexoafectiva, y es una reflexión de largo aliento que, por ejemplo, Carla Lonchi, que no tardan en aparecer, y Lucy Irigaray valoran también, pasa por la idea de anularse o de no satisfacer su deseo, sino a través de la satisfacción del deseo del hombre. Del mismo modo que aquel que está enamorado, enamorada del trabajo, parece que satisface su deseo a través de la satisfacción del deseo del propietario capitalista. De ahí que aquí tenemos otra vez la perniciosidad de un deseo que está enamorado del poder y que asume que hay una educación del deseo y que hay un proceso de subjetivación que se sostiene en una dinámica de sumisión o en una dinámica de opresión. Y que justamente muchas de las coordenadas de la subjetividad pasan por asumir estas violencias que ya en nuestra educación vienen, por desgracia, intrínsecamente ligadas a nuestro deseo. La cuestión es, ¿cómo es posible, por qué vivimos en una sociedad que vincula una y otra vez nuestro deseo a la violencia?
es una forma de preguntarse tanto por la cultura de la violación, tanto por miles de gramáticas propias de ciertas tendencias pornográficas, como al mismo tiempo por toda una serie de dinámicas capitalistas. Una vez valorado esta cuestión de la pasión por el trabajo o del modo en el que el deseo tiene un juego con el poder en una sociedad capitalista, y visto en algunos referentes clásicos, quiero dar un salto, una valoración, a pensar cómo se rearma o cuál es la especificidad de este deseo en una sociedad neoliberal, con la que marca un cambio muy sustancial respecto a sociedades de un capitalismo, por ejemplo, fordista o de un capitalismo no financiarizado. Autores como Foucault señalan el inicio del neoliberalismo en los años 70, autores como Bourdieu lo señalan en los 90. Es un debate que está abierto. Quiero empezar por esta valoración que hace Sloterdijk para pensar el lugar que ocupa el deseo en una sociedad neoliberal. Dice Sloterdijk: las sociedades contemporáneas logran conservar su tono específico de inquietud a lo largo de la sucesión de temas día a día, año a año. Una nación es un colectivo, es un cuerpo, podríamos decir, que consigue mantener la inquietud común. Es decir, lo que valora Sloterdijk es que las sociedades contemporáneas son cuerpos que solo alcanzan el equilibrio a partir de una constante dinamización. Son cuerpos que solo obtienen un equilibrio a partir de una constante excitación. De ahí que autores, por ejemplo, como Lipovetsky, hablaran de una sociedad de la seducción. De ahí que autoras como Eva Iluz traten de pensar justamente el capitalismo como un capitalismo de las emociones. O traten de pensar una forma muy sutil, pero muy extendida de capital, que es justamente el capital sexual. Ya no tanto un capital simbólico, ya no tanto un capital entendido como una acumulación de riqueza, ya no tanto siquiera un capital espectacular, a la de Bohr, como una acumulación de imágenes, sino un modo de emplear el cuerpo para devenir empleable, explican Eva Iluz y Dana Kaplan. Aquí entonces hay un cambio muy sustantivo de la sociedad neoliberal a sociedades anteriores, al menos de las sociedades de un capitalismo fordista. Es Foucault quien clásicamente valora las sociedades disciplinarias o las sociedades, digamos, anteriores a los años 70 como sociedades que funcionan a través de la disciplina, que producen a sus sujetos a través de un proceso de disciplinamiento. Eso quiere decir ahí que el sujeto trabajador es producido a partir de una suerte de amaestramiento, de domesticación o de contención justamente de sus energías libidinales. Parece que en un momento, y de ahí por ejemplo ensayos clásicos de Max Weber como La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en una cierta etapa parece que las actitudes propias del trabajador tienen que ver con la austeridad, tienen que ver con el ahorro, tienen que ver con el sacrificio, tienen que ver con la contención, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que en muchos de nuestros mayores hemos escuchado estas valoraciones de yo he estado toda la vida sacrificándome para que, por ejemplo, vosotros, hijos míos, hijas mías, tengáis un futuro mejor, ¿no? Pero hay una relación con el capitalismo, de inserción en la sociedad capitalista, que pasa justamente por la austeridad, por la contención, por la disciplina. Por una cierta retórica de la rigidez, si se quiere, ¿no? Y del ahorro y de la contención. Eso es lo que cambia cuando Sloterdijk piensa las sociedades contemporáneas desde el estrés. Parece que hoy en día hay un cambio toda vez que ya no se trata de una inyunción a la contención del deseo, sino de una constante inyunción de goce, en términos de Slavoj Žižek. Ya no se trata de contener, de regular nuestra economía libidinal, sino de excitar al máximo esta economía para que estemos siempre deseando, siempre y cada vez deseando más cosas y cada vez deseando más fuertes. Parece que nuestra empleabilidad, parece que nuestra inserción en un espacio productivo pasa por la ambición de nuestro deseo, por cuánto seamos capaces de desear. Aquí hay un cambio. Es decir, por cómo de excitados estemos.
parece que este deseo neoliberal no pasa tanto por la norma y la contención, sino por la continua maximización del goce. Eso lo podemos ver toda vez que aquel sujeto empleable es un sujeto que tiene unos sueños, que tiene un plan, que tiene unas aficiones, toda vez que consumir ciertos productos culturales, estar a la una, ¿no?, de las últimas series, de las últimas películas, de las últimas exposiciones, es un valor económico, es un valor para la empleabilidad, habla de una cierta responsabilidad, de una cierta atención, etcétera, etcétera. Y como también hay una indistinción entre toda una serie de aplicaciones para acceder al mundo laboral y toda una serie de aplicaciones para acceder, si se quiere, si queremos decirlo con Eva y Luz, a un mercado sexoafectivo, ¿verdad? Pasando por las más conocidas como Tinder y OkCupid, siguiendo por Bumble y tantísimas otras, ¿no? Es decir, es importante, de lo que se trata, solo así conseguiremos el equilibrio, es de mantener excitado a un cuerpo. Otro de los modos en los que esta excitación constante, en la que esta inyunción de goce se hace patente, es en la absoluta obligación de la alegría y de la felicidad, ¿no?, que autoras como Sara Ahmed han pensado también en textos como Japicracia, con Edgar Cabanas, o en textos como también La promesa de la felicidad. Hay un momento en que se entiende que la alegría es un valor que garantiza una productividad. Que si uno va contento y feliz al trabajo, va a trabajar mejor, va a trabajar más y además, pasión por el trabajo, va a hacer gustosamente horas extra, va a asumir gustosamente menos sueldo por su trabajo porque por fin tiene un trabajo que le gusta. Y eso ya es más que suficiente. Toda vez que, podríamos decir, pasiones tristes contrarias a la alegría suelen ser índices de un mal trabajador. Toda vez que mostrar el cansancio, sentirse cansado, quejarse del trabajo, es cuestionar, por ejemplo, la oportunidad que a uno se le ha dado de formar parte de esta nuestra empresa. Toda vez que no tener sueños en la vida, no tener mayor propósito que vivir miserablemente bien, tiene que ver con alguien más bien mediocre, tiene que ver por alguien que más bien no vale la pena, ¿no? Estoy señalando rasgos de un sentido común neoliberal. El sentido común, ya lo decía Barthes, es de lo más fascista que hay. Lo peor es que vamos viviendo con él gracias a él. Me interesa entonces justamente que el gobierno por los afectos pasa hoy justamente no por la regla o por la disciplina, sino por la sobreexcitación, ¿no? Por eso, desde hoy, leer a Paul Lafargue, bueno, parece que reescribe de alguna forma la historia. Porque dice, bueno, porque ya se señalaba una connivencia entre el capitalismo y en este deseo por el poder. Ahora, para valorar esta cuestión, quería permitirme leer un pasaje, es un poco largo, pero creo que vale mucho la pena, que analiza justamente el modo en el que el deseo opera en un proceso de subjetivación que ya asume los rasgos y las gramáticas de una empresa, ¿no? Es Foucault, en el Seminario del Nacimiento de la Biopolítica, quien habla del sujeto como un empresario de sí mismo, que es una suerte de realización perversa de esa especie de autonomía kantiana humanista, ¿no? En ambos lados volvemos a ver de nuevo este gusto por el poder con un gusto por la productividad o por la obra, ¿no?, por hacer la obra. Dice la Validardot: en la actualidad, diversas técnicas contribuyen a fabricar este nuevo sujeto unitario que describiremos indiferentemente como sujeto empresarial o neoliberal. Ya no nos encontramos frente a las viejas disciplinas que se dedicaban, mediante la coacción, a amaestrar los cuerpos y doblegar los espíritus para hacerlos más dóciles, metodología institucional que desde hace mucho tiempo se encuentra en crisis. Se trata, antes bien, de gobernar a un ser cuya subjetividad, y aquí viene la cuestión, aquí está la trampa, debe estar implicada en la actividad que se requiere que se lleve a cabo. Ahí es donde trabajo y vida son indiscernibles. Ahí es donde el valor de mi vida y el valor de mi trabajo son indiscernibles. Porque en mi trabajo me va mi propio proceso de subjetivación. Porque en mi trabajo me va mi propia vida. Es ese momento de indiscernibilidad. Es ahí donde entra de lleno toda la economía libidinal y empezamos a hablar, que es una forma de hablar muy rara,
del trabajo en términos de pasiones, sueños. Es algo verdaderamente muy raro, ¿no? El sueño, que yo sepa, tenía que ver con lo inconsciente, con dormir, pero no, ahora tiene que ver con el trabajo, con verse trabajando. Es algo verdaderamente muy raro. Quiero decir, me interesa señalar esta extrañeza, porque es una forma de señalar lo enamorados que estamos todas de fascistas, o lo fascista que es el sentido común, por lo demás. Se trata de gobernar, repito, a un ser cuya subjetividad debe estar implicada en la actividad que se requiere que lleve a cabo. Con tal fin, hay que reconocer en él la parte irreductible del deseo que lo constituye. Y leo un poco más y hacemos una valoración, pero creo que es una buena contención de lo que estamos pensando, de estos ejemplos que hemos puesto. Las grandes proclamas sobre la importancia del factor humano que pululan en la literatura del neomanagement deben ser leídas a la luz de un tipo nuevo de poder. Ya no se trata tanto de reconocer que el hombre sigue siendo un hombre en el trabajo, que nunca se reduce a la condición de un ser pasivo. Se trata de ver en él al sujeto activo que debe participar totalmente, comprometerse plenamente, entregarse por entero en su actividad profesional. De lo contrario, no estás siendo un buen trabajador. De lo contrario, algo falla, no te veo motivado, no te veo alegre, vienes cabizbajo al trabajo. ¿Por qué no me has vendido ya tu alma? ¿No? Parece, ¿no? ¿Por qué no te has entregado ya plenamente? ¿Por qué ya no te has casado conmigo con un matrimonio? ¿Por qué? ¿Es que no te gusta mi trabajo? ¿No te gusta el modo en el que te violento? ¿No te gusta cómo te exploto? No está ahí el juego ahí. El sujeto unitario es, por lo tanto, el sujeto de la implicación total de sí. Esto es como entregar toda la vida. Es como quemar todas las partes de la vida de uno para que la máquina, no sé cuál, siga avanzando no sé a dónde. No sé si conocéis cómo está. Es una metáfora que siempre me ha gustado mucho. Un momento en el que un cierto tren de vapor empieza a perder fuerza, pero para que el tren siga funcionando, uno empieza a coger partes del tren y las mete en la caldera, ¿no? Es decir, cómo uno va implicándose plenamente en el trabajo hasta quemarse por completo. Y creo que este término, es un término que tematizan autores como Hartmut Rosa de burnout, invoca esta metáfora de la deflagración o de la devastación de sí. Porque parece que hoy en día la inserción en el mundo laboral, en tanto que exige la excitación de nuestra economía libidinal, está exigiendo también que no pongamos ningún límite a la explotación. Porque parece que ponerle un límite a la explotación significa, no sé, no soñar bastante, significa no querer vivir lo suficientemente bien, parece que significa que hay una vida ahí diezmada, una vida menguada, o una vida que vale menos, porque se realiza menos. Y esta es la idea de la realización de uno mismo, de la autorrealización, es donde confluyen esto que también me parece que describen la Vallée d'Ardot, de esa plena entrega, ¿no? Porque yo me realizo a mí mismo en el trabajo. Pero es más, yo me realizo a mí mismo también consumiendo, por eso tengo que consumir mucho, por eso tengo que conseguir mucho y muy actual, ¿verdad? Iba a decir una guarradinchi, pero ya la diré luego. No, es que últimamente lo pensaba. Esta frase que circula por ahí, me disculparéis por el gesto soez, que dice, si no tiene una biblioteca, no te lo folles. Creo que ahí se está señalando algo, otra vez, de cómo ya no solo en el puesto de trabajo hemos de entregarnos plenamente a nosotros mismos, sino que en nuestras actitudes de consumidoras o de prosumidoras, es decir, de productores y consumidoras a la vez, está esta entrega de uno mismo donde vuelve a realizarse esta pasión por el trabajo. En este caso, en esta especie de pasión por la producción de uno mismo, esta pasión por la realización de uno mismo, ¿no? Como si la vida no fuera una repetición, un día tras otro, sin mucho que hacer, sino antes bien una especie de carrera de fondo. Y de ahí, por lo demás, que uno de los modos de pensar el sujeto como empresario de sí, uno de los paradigmas de la subjetivación contemporánea, es un ejemplo extraído también de la Vallée d'Ardot, sea el deportista. Y sea la idea de leer en la competencia un récord. Y sea, bueno, Rafa Nadal, en los anuncios de BBVA, o Iker Casillas Iker Casillas haciendo anuncios de pólizas de seguro, que tiene esa cosa como cruenta, ¿no? Entendiendo que el deportista es alguien que siempre está superándose, que siempre está batiendo el récord, que está dispuesto justamente a la devastación de sí mismo, o sea, a romperse todos los músculos, a no poder trabajar ya más con pocos años, a estar atravesado por lesiones, a estar inutilizado con verdaderamente pocos años. O sea, de ahí es esta cuestión en la que el deportista es el modo de pensar el sujeto y es el modo de pensarse en la empresa.
¿no? Como esta especie de ambición que pasa por deflagrarse, por ese burnout. El blanco del nuevo poder, siguen Laval y Dardot, es la voluntad de realizarse uno mismo, el proyecto que se quiere llevar a cabo, la motivación que anima al colaborador de la empresa, finalmente el deseo bajo todos los nombres que se le quiera dar. Finalmente el deseo bajo todos los nombres que se le quiera dar. Esa es la cuestión. Digamos, de la misma forma que autoras como Lonchi, Kate Millett también, hablaban del heteropatriarcado como una colonización interior, ¿no? Para pensar justamente por qué el deseo de las mujeres siempre está mediado por el deseo del hombre, solo se satisface cuando el deseo del hombre se satisface, del mismo modo que estas autoras empleaban la metáfora de la colonización interior, aquí también hay esa colonización interior, donde es el deseo lo que se nos está reclamando por el poder, ¿no? Ese sometimiento gustoso, esa autodestrucción jubilosa, la que está puesta en juego siempre. El ser deseante no es solo el punto de aplicación de dicho poder, es el retransmisor de los dispositivos de dirección de los comportamientos. Porque el efecto buscado por las nuevas prácticas de fabricación y de gestión del nuevo sujeto es hacer que el individuo trabaje para la empresa como si lo hiciera para él mismo. Esta es otra vez la cuestión. Suprimiendo así todo sentimiento de alienación, incluso de distancia, entre el individuo y la empresa que lo emplea. Tiene que trabajar en su propia eficacia, en la intensificación de su esfuerzo, como si esa conducción viniera del mismo, como si le fuera ordenada desde el interior por el mandato imperioso de su propio deseo, al que le es imposible pensar en resistir. Justamente de esta imposibilidad, la imposibilidad de pensar en resistir, la imposibilidad de pensar una fuerza que sirva para no hacer nada, de una fuerza que nos permita decir no, es de lo que tratará la siguiente sesión, que se llama la gran renuncia, que es justamente aquello que ya no sabemos hacer, es aquello que ha quedado expulsado del sentido común y expulsado también del imaginario. Es en esta incapacidad para pensar una fuerza, un deseo no productivo, es en esta incapacidad donde se cifra lo que, invocando a Benjamin, me gustaría llamar la pobreza de experiencia de nuestros días. Porque si es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, nuestra imaginación es puramente capitalista. Nuestro deseo, las gramáticas del deseo que tenemos son puramente capitalistas. De ahí la pertinencia de pensar un deseo zanguango, claro. Porque es pensar aquello que hasta ahora es impensable. Es decir, lo único que me parece vale la pena pensar, aquello que no podemos pensar. Justamente. A este respecto, entonces, ya vemos cómo el sujeto neoliberal o el proceso de subjetividad o de subjetivación neoliberal pasa por una economía libidinal basada en la continua excitación del deseo, en la continua maximización del goce, donde vida y trabajo coinciden perversamente, y también sometimiento y afirmación del deseo coinciden perversamente, como decía, en estas metáforas de la realización de sí, ¿no? En términos de la validad. Ello conlleva varias cuestiones, otros valores que son ya propiamente neoliberales. De un lado, en primer lugar, ya lo hemos valorado, este valor o esta gramática de la superación, de la autosuperación, ¿no? Que tiene que ver con el deportista, que tiene que ver con la idea del récord, etc. Esta superación trae consigo una forma de vínculo social, una forma de relación. A esa forma de relación todos la conocéis, no os preocupéis, aquí venimos a hablar de evidencias. Bueno, creo que es muy importante pensar lo evidente, lo banal. Esta forma de relación, este vínculo sociopolítico, es la competencia. Una de las cosas que hace el neoliberalismo como racionalidad, es decir, como gubernamentalidad, como forma de gobierno de nuestras vidas, es establecer la competencia como forma de relación. Es un valor propiamente capitalista que se extiende otra vez, se hace ubicuo y puebla, coloniza todas las dimensiones de nuestra vida. No solo competimos por ser mejores trabajadores, sino también por ser mejores amantes, ¿no? Y ahí están todas estas gestas sexoafectivas que tanto se cuentan y que por lo demás, curiosamente, suelen ser contadas en, de nuevo, relatos masculinos, otra vez.
Una de ellas entonces es la competitividad, donde el otro es un enemigo, el otro es alguien a batir y a superar, es decir, donde hay una relación que siempre es de poder con el otro, de dominar, de superar, etc. Y otro, siguiendo a la Validar Dor, pero también a otras autoras como Remedios Zafra o Alberto Santamaría, otro de los valores que están estrechamente vinculados con la competitividad es el valor, que de nuevo es perversamente evidente, de la creatividad. La propuesta de estas autoras que he mencionado, o al menos tal y como yo quiero señalarla, es que el imperativo de la productividad se reconfigura hoy, se reformula hoy como un imperativo de la creatividad. Y que ello implica que toda una gramática que antes era propia del arte o de ciertas concepciones más o menos decimonónicas del arte, entra en el terreno económico y educativo. Es decir, aquello que decía Foucault de que hay que hacer una estética de la existencia, hay que hacer de la existencia una obra de arte, o aquello que decía Oscar Wilde de que la vida ha de imitar al arte, aquella idea en la que el arte tiene que ver con inventar lo nuevo, con tener inspiración, con sacar algo de la nada, todas estas dinámicas del artista se convierten ahora, de alguna forma, en la base del socio capitalista o de aquel que empieza una startup. Es aquel que en todo momento está trabajando, como un artista, ¿no? Decía Picasso, que la musa me pille trabajando, ¿verdad? Que en algún momento está inspirado, que trabaja a todas horas y que tiene una vida caótica porque en todo momento está creando, ¿no? No, un artista crea todo el tiempo, no, un artista produce lo nuevo, no, un artista es auténtico, es genial, es loco, no, un artista tiene su propia locura. Todo esto, y creo que con todas las poéticas vinculadas a Steve Jobs y a Silicon Valley, se ve como muy claramente, entra al mundo económico, ¿no? Es como que hay una especie de empresario de sí mismo que es a la vez una especie de sujeto artista empresario de sí mismo, ¿no? Que ha de ser creativo, no producir más, sino producir creativamente más, ¿no? Como crear lo nuevo, revolucionar, ya no solo producir mucho, sino revolucionar el mercado, revolucionar el modo de producción. De ahí que, curiosamente, junto con la ascendencia de la educación por competencias, que tanto nos gusta a todas, nos vuelve loquinchis a todas, está también justamente la educación creativa, la educación en la creatividad. De ahí que, curiosamente, tantas propuestas de la nueva escuela, tantas propuestas Montessori o Waldorf, que pasaban justamente por aprender haciendo, por crear, etc., se realizan perversamente en una sociedad hiperconsumista, en una sociedad neoliberal. Como las aulas hiperestimuladas de hoy en día, con todo de colores, películas, vídeos, etc., son una especie de trasunto o una suerte de propedéutica para el centro comercial, si se quiere. Y señalo algo que es muy perverso. O sea, no estoy diciendo que tengamos que volver a las aulas de la clase magistral. No. Estoy diciendo que hay un cambio donde la gramática que antes nos servía para hablar de la libertad se ha convertido ahora en una gramática para expresar nuestra dominación sin nosotros darnos cuenta. Eso es lo que define propiamente, según Deleuze, una sociedad de control. Aquella que funciona gracias a una continua ilusión de libertad, donde uno puede hacer lo que quiera, donde uno es flexible en el trabajo, entra y sale cuando quiere, ¿no? Es aquello que decía el empresario, uno de los socios de Globo, ¿no? Bueno, si tú tienes Globo está genial porque si te apetece puedes viajar a Italia, entonces trabajar en Italia, luego te vas a otro país, bueno. Ahí hay una continua pérdida de límites en las que en nombre de ser tu propio jefe y en nombre de toda una serie de valores propiamente artísticos, se está gestionando, se está apuntalando un sistema de producción que justamente produce y funciona y gobierna a través de la crisis y a través de esa continua excitación de nuestros deseos. Lo que me interesa en estos valores que he señalado, la superación o la autosuperación, pero sobre todo la competencia y la creatividad,
es que de nuevo son valores, y he traído, quería que leyéramos ahora 2 citas de Carla Lonchi en este texto ya clásico, ¿no? Escupamos sobre Hegel. Señala muy bien, son de nuevo valores que traen una posición de poder, que vienen a consagrar una posición fálica o lo que podría denominarse una posición discursiva masculina. Como estos valores de la competitividad y de la creatividad se han pensado siempre como valores de hombres, como valores viriles. Es aquí donde el punto de sospecha, donde el zanguanguismo parece que tiene que recurrir a valoraciones, a reflexiones feministas, toda vez que se pone a pensar el deseo, que es lo que el feminismo ha hecho mucho y muy bien. Esa es la cuestión del curso. Voy a permitirme entonces leer ahora 2 fragmentos de Carla Lonchi. La creatividad masculina, dice Lonchi, tiene como interlocutora otra creatividad masculina. Vaya usted, Vesperón. Y mantiene a la mujer como cliente y espectadora de esta operación porque su estado femenino la excluye de toda competitividad. Uy, qué curioso. Su estado femenino la excluye de toda competitividad. Pero, ¿en qué se compite? Se compite como ser creativo. Ah, oiga, qué curioso. Y, por su estatuto femenino, la mujer queda excluida doblemente de la competitividad y de la creatividad. Es una cuestión que está aquí en juego. La mujer, estaría bien decir las mujeres, así es el texto original, es condicionada en una categoría que garantiza a priori al protagonista de la creatividad y que sus valores serán apreciados. Mientras se reconoce la función liberadora de la creatividad, se institucionaliza el arte y con él un correlato neutral, espectador de los gestos de los otros. Es decir, mientras se aplaude la creatividad, se requiere un correlato de la misma, que es un cierto borramiento de un sujeto o un cierto proceso de subjetivación como sostén, ¿no? Como una especie de exclusión, o excepción, mejor dicho. Es decir, las mujeres están excluidas porque jamás serán sujetos creadores, pero a la vez están secretamente incluidas como aquello que sostiene la creatividad, es decir, como aquello que hace palmas, como aquello que, en términos de esta autoras, sostiene el falo. Aquello que está privado de falo, envidia de pene, todos estos fantasmitas, está privado de falo, pero es indispensable en el sostenimiento del falo. Y que en el sostenimiento del falo, es decir, en aplaudir la creatividad, Donna Maar con Picasso, permite la creatividad a la vez que se excluye de ella. ¿No? Esta relación de excepción como una inclusión-exclusión es un concepto que extraigo de Giorgio Agamben, justamente, ¿no? Que es quien piensa la excepción como una exclusión-inclusión, que es una forma de pensar, por lo demás, la vida nuda o la vulnerabilidad en términos de Butler. Quiero decir que adoptar una posición de vulnerabilidad pasa por entender esta excepción, ¿no? Esta vulneración. La actividad del varón, incluso en el arte, se articula sobre la base de la competencia con un partener que también será varón y de la contemplación que exige de la mujer. Yo creo que más alto se puede decir, pero más claro difícilmente, me parece. Leo ahora este otro fragmento. Tal es el carácter de la creatividad patriarcal, estimulada por la agresividad hacia el rival y por el beneplácito desarmado de la mujer. El varón, el mismo artista, se siente abandonado por la mujer en el momento en el que ésta abandona su papel y su arquetipo de espectadora. En el momento que dice, y leamos la expresión como la leía Monique Wittig, yo no soy una mujer. Toda vez que ser una mujer supone ocupar un lugar de opresión. Yo no soy una mujer, ¿no? Como aquello que decía Monique Wittig, las lesbianas no somos mujeres, quería decir, no, yo no quiero ser el resultado de esta opresión propia de un sistema androcentrado, ¿no? Que es esta cosa de la palmera. El varón, el mismo artista, se siente abandonado por la mujer en el momento en el que ésta abandona su papel y su arquetipo de espectadora. La solidaridad entre ellos se apoyaba en la convicción de que, en tanto que espectadora gratificada de la creatividad, la mujer había llegado a la culminación de las reencarnaciones posibles para su especie. Pues como otra vez, desde este zanguanguismo feminismo, parece que el texto de la Lonchi gana toda una fuerza, ¿no? Como que gana una absoluta contemporaneidad, da igual que sea de los 70, es que nos está metiendo el dedo en la llaga a todas y cada una de nosotras. Repito la última frase. La solidaridad entre ellos, o sea, la solidaridad entre
el hombre y la mujer, los hombres y las mujeres, se apoyaba en una violencia tácita. Es decir, el contrato sexual había de ser siempre primero un contrato político donde había una posición de poder, una posición opresora, una posición violadora y una posición que recibía esas violencias. Y que solo recibiendo esas violencias entraba en una relación. Este es ahí el problema. Y es lo que dice. Esa solidaridad se apoyaba en la convicción de que la mujer había llegado a la culminación de su ser como espectadora de la creatividad, o sea, sosteniendo el falo. Es decir, enamorada de aquello que la gobierna, enamorada de aquello que la explota. Y de ahí justamente esta cuestión que estaba señalando. Creo que estas valoraciones, y ya voy acabando con la reflexión de hoy, ¿no? Habíamos una hora más o menos. No veo a Alba. Bueno. Sí, vale, perfecte. Perquè així valoro un poc més i així podem obrir torn de paraula, perquè penso que hi ha moltes coses a discutir, em sembla. Y de ahí el gran problema. Y es que justamente las gramáticas, los imaginarios, los medios sensibles que hemos tenido durante mucho tiempo para expresar modos de vida deseables, para expresar formas de vida buena, para hablar de la libertad o de la igualdad, se revelan ahora como cómplices de aquello que nos gobierna. Es decir, se revelan a la vez como capitalistas y machistas. Ese es el momento en el que a mí me parece interesante señalar que hay una pobreza de experiencia o que ya hemos perdido el vocabulario de la libertad. Porque las únicas herramientas que tenemos, como decía Audre Lorde, para acabar con la casa del amo, son las herramientas del amo. Y las herramientas del amo no desmontarán la casa del amo, permitirán construirla mucho mejor. Es decir, permitirán que digamos, ¿de qué os quejáis? Si ahora las mujeres ya han llegado a trabajar. Si ahora las mujeres ya cobran, bueno, casi, pero ya cobran lo mismo que los hombres. Fíjate, ¿de qué os quejáis? Si Ana Botín preside el Santander, ¿de qué os quejáis? Esta es la cuestión que está ahí en juego. Ahí yo creo que se muestra un impasse o se muestra una cierta disfuncionalidad de tantas gramáticas que teníamos de pensar la libertad, el deseo o la vida buena, ¿no? Ahí en esos límites. Cuando la realizamos, pero nada ha cambiado, o sigue habiendo toda una serie de opresiones y de violencias que seguimos asumiendo con mucho gusto. Es ahí donde parece que tenemos que seguir pensando aquello que no podemos pensar precisamente porque nos sostiene. Ese es el problema. Y de ahí que autores como Paul Virno y también como Chantal Mouffe señalan esta especie de reconversión, y esto es una frase de Mr. Wonderful, hasta que no luches por algo no te conviertes en quien eres. Me ha parecido divertidinchi ponerlo. Una especie de inversión de toda una serie de valores que sostenían las prácticas de una vida buena en valores propiamente capitalistas, ¿no? Es como si las armas que teníamos para la revuelta se hubieran vuelto en armas conservadoras, ¿no? Para mantener esa ilusión de libertad, esa ilusión de emancipación, toda vez que seguimos realizándonos a nosotros mismos y descosiéndonos a trabajar. Fijaos entonces ahora cómo, diríamos, todas estas palabrinchis, todos estos términos que me he permitido aquí enumerar, comienzan a adquirir un sentido perverso, unas connotaciones como perversas, extrañas, ¿no? La autenticidad, la singularidad, esta idea de ser uno mismo, ser una misma, la novedad, la originalidad, la creatividad, esta saturación de la existencia, no solo por la ubicuidad del trabajo, sino por una continua ubicuidad del placer y estas inyunciones al deseo que hemos señalado, y sobre todo estas retóricas de la aventura, de la competitividad, de expresarse, de la intensidad, de vivir intensamente y del placer. Parece que todo eso se puede contener en algunos de los imperativos que vemos en toda suerte de gimnasios, camisetas y empresas. Por ejemplo, este me gusta, este me vuelve loco, me vuelve loca este. Don't limit your challenges, challenge your limits. Es como, desafía tus límites. Pues está diciendo como, devástate, reviéntate, explota. Es como, no, desafía tus límites, sigue superándote. Más horas de trabajo, ¿no? Batir objetivos, ¿no? Esto como dream bigger, ¿no? Sueña más grande aún, etcétera, etcétera, etcétera.
o, por supuesto, follow your dreams o just do it. Este término del just do it, bueno, creo que es muy lustroso. Hay un libro que ya tiene como unos 6 años, pero creo que envejece bien, que se llama Indisposición General, de Martí Peran, donde él trata justamente de contener toda esta ideología neoliberal con el imperativo just do it, que fue más o menos el momento en el que, creo que fue Nike, ¿no?, lanza esta campaña, una campaña muy potente, muy agresiva, etc. Donde Martí Peran tuvo la inteligencia de leer este eslogan como el índice, ¿no?, que marcaba, ¿no?, la especificidad de una época, que es la especificidad de una forma de vida, de un deseo y de una forma de trabajar que pasa justamente por ese enamorarse del poder, ¿no?, por ese sostener siempre una posición fálica. Nuestra amiga, otra vez, ya digo, se va levantando, dadle un poco de tiempo. Ya. La semana que viene hablaremos del retrato de una perezosa. Ahora, poco a poco va levantándose, ¿no veis que está ahí en la cama en pijama la señora? Dejadle un poco de tiempo. En todas estas valoraciones del deseo, hay algo en común que hemos insinuado antes, pero que creo que clásicamente, bueno, veis que uno de los lineamientos últimos del trabajo, de la propuesta, además de en Carla Lonchik, que creo que es una autora que señala muy bien la cuestión, es la concepción del deseo de Deleuze y Guattari. En muchas de estas formas de entender el deseo, o también la vida como aquello que requiere una obra, requiere una realización, hay siempre en ellas un valor de negatividad. Es decir, hay el entendido de que el deseo es una especie de hueco que ha de colmarse, o es una especie de vaina que ha de recibir una espada también que la llene, que la colme, que la ocupe. Ya vamos escuchando, ¿verdad? Esos oídos sospechosos vamos ahí escuchando. Me interesa mucho, digo, esto de la escucha, bueno, que es una metáfora nietzscheana, pero es Sarah Ahmed quien en trabajos como Vivir una vida feminista o Complaint, que es el último ensayo que ha sacado, lo señala, ¿no?, como una sensibilidad feminista es aquella que escucha, ¿no?, como una especie de escucha. Por eso digo lo de los oídos. Como que concebimos el deseo desde una negatividad, es decir, como hay en nuestro cuerpo, hay en la vida una carencia, y por ello proyectamos el objeto que colmará esa carencia en un más allá, en un espacio trascendente, ¿no? Por eso esta fantasía, esta realización de vida buena, etc. Entonces, hasta que nuestro deseo, nuestra vida, que nada valen, que están huecas, alcance ese objeto trascendente, no va a valer. O sea, solo vale la vida, y aquí por lo demás hay también una estructura del mérito. Y hay una estructura también de histeria, porque es satisfacer el deseo a través de la satisfacción del deseo del otro, del deseo del amo, justamente. Nuestra vida nada vale, si no es a través de esta instancia trascendente, que es donde está el ideal, el objeto de deseo, etc. Aquí hay una concepción del deseo y de la vida como una carencia. La vida ha de trabajarse, la vida ha de realizarse para valer, el deseo ha de cumplirse, ha de satisfacerse. Y es curioso porque estos deseos que buscan colmarse y satisfacerse son como deseos que se autoanulan, ¿no? Una vez el deseo se colma, desaparece. Es como que parece que estemos aspirando a la anulación del deseo. Parece que con la realización de la vida estemos aspirando también a la terminación de la vida. Como si el fin y el final de la vida se tornaran sospechosamente similares. O como si hubiera una pulsión de muerte en todo esto, si queremos ponerle otro nombre y traer otros invitados. De ahí que Deleuze y Guattari tratan de pensar un deseo que ya no entiende la vida como una negación, un deseo que no sería nihilista, sino un deseo que es una fuerza productiva en sí mismo, que no ha de llenarse de nada, sino que es un deseo puramente productivo, que es un deseo puramente afirmativo. Que en este sentido es un deseo no trascendente, que no proyecta, que no tiene otra cosa, que no se mide con un otro, sino un deseo inmanente. Hay una especie de deseo del deseo o una vida de la vida. Voy a leer esta valoración. Dicen en esta propuesta alternativa del deseo, que es la que exploraremos en la siguiente sesión. Hay un gozo inmanente al deseo, como si se llenase de sí mismo, y esta es la idea de la inmanencia. No hay una trascendencia, ¿no? Hay
un en sí mismo. Como si se llenase de sí mismo y de sus contemplaciones y que no implica ninguna carencia, ninguna imposibilidad, pero que tampoco se mide con el placer, puesto que es ese gozo el que distribuirá las intensidades de placer e impedirá que se carguen de angustia, de vergüenza, de culpabilidad. A este deseo inmanente que se llena de sí mismo es lo que me parece que Carla Lonchi pensaba cuando hablaba de un autoerotismo. Cuando se hablaba de salir de esa posición de mujer en la que solo podía llegarse paradójicamente a la realización de uno, a la plenitud de uno, a través de su sometimiento o a través de su negación. Es este deseo inmanente el que reconoce que en la vida no hay nada que hacer, en que la vida está vacía, y eso está verdaderamente muy bien, porque la vida vacía no es algo angustioso, no, es antes bien una pista de baile, es la oportunidad para reinventarse. En la dirección en la que me gustaría pensar, en el cruce de sanjuanguismo y feminismo, un deseo no neoliberal, un deseo improductivo, un deseo que solo se desea, un deseo que por fin ya no es vertical, ya no aspira a subir, sino que es horizontal, que se tumba y que trae con él un vínculo sociopolítico, un vínculo sexoafectivo que ya no es el de la competencia, que por lo demás es un vínculo que evita el conflicto, que elude el malestar, que es despolitizador en sí mismo. Esto Chantal Mouffe lo explica muy bien y Marta Rosler en Clase Creativa lo explican también muy bien. Bueno, no traigo citas de todas estas autoras para no atiborrar. Es este deseo el que me gustaría proponer para encarnar una gramática, es decir, un conjunto de usos, de medios, de formas de vida, de prácticas que trataran de salir de vínculos de competencia para entrar, si queréis, en vínculos de cuidado, que salieran de vínculos fatigados para entenderse como vínculos festivos, que entendieran también que la forma más bella de una fiesta es una revuelta. Esto, perdonad, se ha repetido. Justamente lo que buscamos es lo que Marguerite Duras llamó la fuerza de no hacer nada. Y si entendemos que el deseo es productivo y es una fuerza en sí mismo, lo que tenemos que pensar no es tanto ese deseo capitalista como un deseo, una fuerza que consista en no hacer nada. Me permito leer a Marguerite Duras, lo voy a leer en francés, pues es muy fácil, está proyectado, no sé qué, y todos sabéis francés, antes de acabar. Dice Marguerite Duras: Je fais des films pour occuper mon temps. Si j'avais la force de ne rien faire, je ne ferais rien. C'est parce que je n'ai pas la force de ne m'occuper à rien que je fais des films. Pour aucune autre raison. C'est là le plus vrai de tout ce que je peux dire sur mon entreprise. Hago películas para ocupar mi tiempo. Si tuviera la fuerza de no hacer nada, no haría nada. Es porque no tengo la fuerza de no ocuparme de nada por lo que hago películas, por ninguna otra razón. Una gramática del deseo perezoso trata también de pensar justamente la única fuerza que no tenemos, que son las fuerzas para rendirnos. Lo dejamos aquí. Gracias. Si algú té alguna pregunta o algun comentari a fer... Bones, merci per la presentació. Quan has iniciat m'ha sortit un dubte. Quan la FARC parla del treball i fa la crítica al treball, Marx no ho enfoca també com la crítica al treball assalariat? O sigui, la crítica de Marx és abolir el treball assalariat, que és el que produeix alienació. Per després, suposo al final és el que nombraves, però és per aclarir-ho. O sigui, per després, com dir-ho, cada individu s'autorealitza ell mateix amb un treball que no hi ha explotació, per tant, no se sent desvinculat d'aquest treball.
No sé si ho he entès així, o s'aposta més doncs, per abolir totalment qualsevol forma de treball i que l'individu sigui mandrosos. Si pots aclarir això. Merci. Sí, no, és una pregunta del tot pertinent, te l'agraeix molt, de debò. Pense que on jo he insinuat alguna cosa és on parla d'aquesta qüestió d'humanisme, posthumanisme, posicions distanciades de l'humanisme. Anem a veure, clar, vull dir, Marx, al primer llibre del Capital, efectivament, diu el treball és una necessitat natural de l'ésser humà, de l'home. Aquí, efectivament, Marx tracta d'assenyalar una concepció no capitalista del treball com a mera activitat transformadora. Diu, l'ésser humà és algú que viu transformant la natura i la transforma per poder viure. Així n'hi ha una proposta, podríem dir, antropològica de Marx, d'un cert animal laborans. És a dir, l'home treballa en tant que transforma la natura. És el moment, efectivament, on se li expropia de la seva força de treball i s'acumula aquest treball com treball mort i es concentra capital, on ve l'alienació i d'allà el govern i d'allà la propietat privada, etc. En aquest sentit, efectivament, el que diu Marx és abolir el treball assalariat, perquè l'altre treball forma part de l'essència humana en termes de Marx. És a dir, Marx és una necessitat natural, vull dir. Són termes molt forts per algú que diu que la superestructura depèn de la infraestructura. Es mojarse mucho hablar de una necesidad natural del hombre. Sí, toma. Ahí es veuen alguns dels pressupostos il·lustrats humanistes de Marx, com també es pot veure en una lectura progressista de la història o en altres moments. En aquest sentit, i em permeten anar cap enrere a propòsit de la pregunta, per això sempre em posa tan content el Paul Lafargue, perquè d'alguna forma és com un poc més marxià que el propi Marx, em sembla. Perquè ell diu, no, el treball i el dret al treball, que tracta de justament articular, sistematitzar un pensament de la natura humana il·lustrat, això és un producte burgès. Això és superestructura. Estem parlant d'una antropologia, d'uns valors transcendentals, etc. Com hagi de treballar, com s'hagi de realitzar, que hi hagi alguna cosa en la vida que s'hagi de fer, que la vida, i això és una valoració gambeniana, que la vida de l'ésser humà tinga una operativitat pròpia, és una valoració burgesa. És a dir, hauríem de pensar quines són les implicacions i què estem autoritzant, quines violències legitimem, quan estem pensant justament que no podem no treballar, que és el que diu Marx, perquè és una necessitat natural. Que no podem no transformar la natura, que hem de transformar la natura, que som éssers humans en la mesura en què transformem la natura. En la mesura en què, també en podríem dir, governem, controlem cossos no humans. I aquí, en massa ocasions, dir no humà, per desgràcia, és dir no masculí. Aquesta és altra qüestió que està ahí en joc, clarament. No per res, i és una fita més que coneguda, quan es proposen els drets de l'home, ràpidament Olam de Gush i després Mary Wollstonecraft proposa uns drets de dona. Precisament perquè estan assenyalant, com dirà molt després Carol Pateman, que un cert contracte polític està basat en un contracte sexual. Que n'hi ha tot un seguit de violències que són polítiques, que sostenen un espai polític, però que estan invisibilitzades sempre que s'aïllen al terreny del que podríem anomenar la llar, whatever it be, el hogar, whatever it be. És per això que m'interessa Paul Lafargue y per això que diu, los tísicos derechos del hombre concebidos por los abogados metafísicos de la revolución burguesa. Eso de abogado metafísico me pirra, me vuelve loca. Abogado metafísico de la revolución burguesa. Bueno, Marx, mírese usted, porque usted no había dicho que de naturaleza, de universalismos, de trascendentalismos, nada, que más bien veamos las condiciones de producción, veamos las condiciones materiales que sostienen una vida y así entenderemos los valores que esa vida propone o promulga o articula, porque me habla usted ahora de una necesidad natural. O sea, no solo de naturaleza, sino además necesidad, como doble. ¿No querías un whisky? Pues toma un doble. Entonces, leído desde ahora, leído así a través, como si nosotros a la Borges
escribiéramos, produjéramos a nuestros precursores, me interesa aquí leer a Lafargue como un extraño, verdaderamente extraño poshumanista a Dan Laleto. Verdaderamente, o sea, no lo dejaré de subrayar, no es que Paul Lafargue sea Donna Haraway, quiero decir, pero sí que al menos señala un cierto fin o final del hombre, que viene también por un fin final del trabajo. Porque está diciendo, bueno, ¿y si aquello que define el ser humano no fuera el trabajo o un derecho al trabajo, sino un derecho a la pereza? ¿Y si lo que define al ser humano sea no una obra y una escritura de sí concreta, sino la ausencia de obra, si queremos decirlo con Blanchot? Es decir, la capacidad, la potencia de desarrollar tantas obras, su capacidad o su potencia de ser indefinible, ¿no? Y es ahí donde creo que un pensamiento humanista cede su lugar a lo que desde autoras contemporáneas podríamos pensar un pensamiento desde el cuerpo, o desde la potencia del cuerpo, o desde aquello que decía Spinoza, según lo que nadie sabe lo que puede un cuerpo. Eso a mí me parece vindicar un derecho a la pereza, porque es un derecho a la plasticidad o un derecho a la holganza. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. La potencia del cuerpo no está contenida en la conciencia, en lo que nosotros sepamos de él. No, nadie sabe lo que puede un cuerpo, quiere decir, el cuerpo excede en su potencia, en su capacidad, en su inventividad, excede aquello que sepamos pensar, imaginar o decir del cuerpo. Eso es como la cuestión que está ahí en juego. Eso es lo que hace, me parece, que muchos autores digan esto de no hay arte sin pereza, que es una cosa de Malevich, o digan la pereza, no es arte sin pereza, lo dice Stirinovic, bueno, aquí unos cuantos hombres hablando, hola, ¿qué tal? O Malevich diga la pereza es la madre de la vida, por ejemplo. Porque aquí se está desarmando esa idea de una realización o de una operatividad, o de una operación. Creo que también esto está a la base de muchos imaginarios propios de la filosofía existencial, ¿no? El hombre es un proyecto, el hombre tiene que hacerse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me interesa aquí ver a Paul Lafargue como una especie de extraño poshumanista y bueno, señala que esta necesidad de trabajar, a lo sumo, es una pasión del trabajo, ¿no? Que es justamente lo que él está señalando, si queremos hacer una lectura comparada, una filosofía comparada de Lafargue y Marx. Sí, bueno, muchas gracias por la ponencia. Hubo cosas que dijiste que escuché en mi empresa y me acordé de que una de las cosas más satisfactorias que hice en mi vida fue dejar el trabajo. Y estaba pensando, o sea, si el antónimo, ¿no?, lo contrario al trabajo podría ser el juego, como proponía el Bob Black, ¿no?, en la evaluación del trabajo. Y me hacía pensar también mucho el tema de, bueno, de reapropiaciones y de cómo cosas que se han propuesto para intentar cómo remodelar nuestras relaciones sociales dentro del capitalismo. Al final el capitalismo pues, se las reapropia porque parece que va un poco de esto, ¿no? Y como hablabas, ¿no?, de otras formas de educación o así, que se han convertido en otras formas de crear ciudadanos que produzcan. Y bueno, toda la cuestión esta de si las herramientas de la casa del amo pueden desmontar la casa del amo, que, a ver, yo tengo mucho contradicción porque entiendo que es una metáfora, ¿no?, pero cuando lo pienso en términos materiales es como, bueno, si el amo tiene una motosierra, voy a utilizar la motosierra para desmontar la casa. Pero entiendo que es una metáfora, que no va por aquí. Pero me hacía pensar el tema del juego como también ha caído un poco en esto, ¿no? Y como a día de ahora la importancia que tiene, por ejemplo, en una industria como los videojuegos, a la hora también de modelar las relaciones sociales, que además es una industria extremadamente masculinizada y creo que aquí se ven muchas cosas, en esa industria se ven muchas cosas que aquí estabas comentando, y en como si también se la intenta despojar al juego de su parte lúdica, ¿no? Porque el juego en principio como que no intenta producir nada y se podría decir, ostras, esto sí que es algo que puede desmontar el sujeto productivo capitalista. Y cómo a día de hoy
al final es el contrario, ¿no? La propia industria del juego, de los videojuegos, es una cosa absoluta y completamente, bueno, desgarradoramente neoliberal, ¿no? Y no sé, me venían estas dudas a la cabeza y pensaba si se podría pensar en un juego más allá, ¿no? En inglés hay como, en inglés está la palabra play y la palabra gambling, ¿no? Y creo que gambling, que sería como el juego de azar, digamos, ¿no? Y play, que sería el juego por el juego. Y no sé si el juego como tal sería una liberación de esto, pero estamos atrapados en el gambling. No, muchas gracias. Es una aportación muy valiosa, muy lúcida. Te lo agradezco mucho. Bueno, creo que igual que este juego metafórico que tú veías cuestionable y desde luego lo puede ser, pero sí que revela al menos su efectividad con el concepto del juego. Digo, yo creo que cuando Audre Lorde estaba señalando que las herramientas del amo no desmontarán las herramientas del esclavo, estaba diciendo que el problema es estructural, el problema es de una lógica, y por tanto no basta con cambiar cuestiones particulares, sino que hay que cambiar todo el edificio del pensamiento, ¿no? Recordamos también que cuando Audre Lorde hace esta increpación es en un gran congreso sobre feminismo que se celebra en Nueva York, donde pues lo que podrían llamarse feminismos lesbianos o feminismos negros o feminismos decoloniales tenían unos pequeños paneles apartados y la mayoría de grandes paneles donde se hablaba, pues, no sé, de la libertad y de cosas de esas importantes, eran ocupados por mujeres feministas, blancas, heterosexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí parece que no es cuestión de hombre-mujer, o no es cuestión de justamente una distinción de género, sino la cuestión es ver cómo lo masculino y lo femenino hablan de posiciones discursivas distintas que tienen que ver con relaciones de poder, con relaciones de opresión, ¿no? Por eso hay que cambiar toda la lógica. Y he invocado a algunas autoras de los 70 porque creo que destacan sus esfuerzos por inventarse un montón de conceptos, metáforas, ¿no? Como llevar el pensamiento y la escritura por otros lugares que ya no son los androcentrados. Eso es como una pequeña valoración. A propósito del juego, creo que esta distinción del inglés que traes es muy lúcida. Bob Black, yo creo que nos visitará hacia el final del curso. Es el anarquismo, yo creo que una de las tradiciones de pensamiento que más sostenidamente han pensado este rechazo del trabajo. Y si pensamos también, además de Bob Black, pues en autores afines, como el grupo Crisis, por ejemplo, el Manifiesto contra el Trabajo, ahí encontramos, creo muchos aliados, o también un colectivo que a mí me interesa muchísimo, que es Clairefontaine, que es una especie de colectivo anarquista, o artista, o activista, y así. Hay también esta valoración, y no en balde tenemos a grandes zanguango-feministas como Emma Goldman, por ejemplo, ¿no? Que dice, bueno, que no, el Living My Life no se encuentra esta frase, pero aquello de si no puedo bailar no es mi revolución, ¿no? Que es una frase que valoraremos más adelante. Esto por señalar. A propósito del juego, digo, claro, de un lado, el juego como dispositivo emancipador ha estado ya capturado también, y eso bueno, es de todos conocido, por el capitalismo, toda vez que el juego es una base de excitación del deseo, de producción de alegría, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos la gamificación, que curiosamente se aplica en la empresa y en la escuela. Vamos a por todas, ¿verdad? Y, bueno, por lo demás, toda esta serie de dispositivos lúdicos, vamos a llamarlo así, en las empresas para generar esa sensación como de libertad y de, si se quiere, buen rollismo. Bueno, me vais a disculpar, hay un clip muy maravilloso de Pantomima Full, donde, bueno, se hace ver una empresa que son los goatees, ¿no? Aquí estamos como cabras y siempre nos vamos a jugar al pinball y hacemos barbacoas y lo pasamos súper bien, aquí todos somos horizontales, estamos todos por igual. Bueno, y se va haciendo, ¿no?, estas parodias y así. Estos dispositivos lúdicos que son productores de energía libidinal, es decir, de energía capitalista, se ven ya desde aquellas famosas imágenes, ¿no?, de cómo en Google había mesas de ping-pong y había pues, un gimnasio también y una guardería, ¿no? Ya vives trabajando, déjate ahí al niño y ya lo cuidará, no sé, Alexa o quien tú quieras. Alexa, y si no Alexa, pues no sé, no sé.
O sea, es una crianza colectiva, pues que las máquinas también las cuiden, que para algo yo tengo que trabajar y realizarme a mí mismo, que se realice el mismo también, el niño, ¿no? O la niña, o el niño, lo que quiera. Entonces, aquí hay un momento en el que justamente está esa captura, ¿no? de un cierto dispositivo lúdico. Una de las formas a este propósito en la que a mí me ha interesado, y hablo de una propuesta pequeña por lo demás, pensar el juego, y así trato de hacerlo en el texto, en el ensayo que tan generosamente ha glosado Alba, es tratar de pensar el juego no como una prolongación, sino como lo contrario de la creatividad. Es decir, en el juego, y ya es una propuesta, quiero decir, pues, cuestionable, discutible, en fin, y sobre todo, bueno, es una propuesta que abunda en el territorio en el que, por mis limitaciones, me siento cómodo, que es el terreno de la estética, etc. El juego como algo que no es creativo, sino que es, y en el fondo siempre lo ha sido, recreativo. En el juego no como un espacio de creación, sino como un espacio de recreo. ¿Por qué me interesa esta idea de recreo? Porque trae una figura para pensar la vida y el deseo que ya no es vertical, ¿no? En este caso es la figura de la repetición, es la figura del círculo. Es como si la vida ya no hubiera de contribuir a hacerse, a crearse, a ir más allá, sino que solo hubiera de contribuir, y es algo que ya en Marx estaba, a repetirse una y otra vez. Es decir, a asegurar unas condiciones materiales de vida y nada más. ¿No? Lo que explicaba, una de las cosas que explicaba Marx cuando descifraba el intríngulis de la producción del capital, era como el trabajador va a trabajar y en las primeras 2 o 3 horas de su jornada ya ha generado la riqueza que él mismo necesitaba para sostener su vida, ¿no? Ha generado una riqueza tal que le permita, pues, tener una casa, comer, etc. Claro, es en las otras 4 o 5 horas, explicaba Marx, con este ejemplo de las horas, ¿no? Que es muy variable, en las otras 4 o 5 horas cuando generaba plusvalía. Porque todo ese trabajo ya no venía a repetir, ya no estaba dedicado a repetir la vida, sino a acumularse como trabajo muerto, es decir, como riqueza, como capital. Y por eso ahí Marx, yo creo, con una gran inteligencia, habla de cómo el sociocapitalista vampiriza al trabajador, como que le chupa la sangre. O hay un momento incluso que dice, bueno, es que el proletario dice, mi corazón late dentro de ti. O sea, yo te estoy dando mi vida. Y ahí hay un momento en el que la vida ya deja de ser una repetición y empieza a ser justamente una línea para producir cada vez más. Por eso me interesa pensar las estéticas del recreo. O sea, no solo, por ejemplo, estéticas de la decreación, que es otro término que me parece sumamente importante, es un término de Simone Weil, de la gravedad y la gracia, que tiene que ver justamente con aceptar el vacío, ¿no? Aceptar la holganza o la holgura, aceptar la huelga, saber que somos en tanto sujetos que estamos siempre holgados, que podemos desocupar las identidades que nos han sido asignadas, de género, de clase, etc. ¿No? No es solo una estética de la decreación, que encontramos en Anne Carson, por ejemplo, que tiene un poemario, The Creation, del mismo nombre, sino estéticas del recreo, en el sentido de que lo que se trata de pensar es cómo la vida no es sino una repetición constante y cómo hemos de pensar unas condiciones materiales de vida para esa repetición de la vida, no para la propulsión de la vida, no para la maximización de la vida, sino para esa repetición. Y esto me interesa porque, y esto lo digo con la boca pequeña porque no estoy avezado en este terreno. Cuando pensamos en esta idea de la repetición, creo que nos vamos ya rápidamente a pensar comunidades autogestionadas, comunidades asamblearias, comunidades ocupas, es decir, una forma de ordenación completamente distinta, donde lo que se trata es que haya vínculos de cuidado que todos contribuyen a volver a repetir la vida, pero no a lucrarse, no a ganar dinero, no a comprarse una casa más grande, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, y es uno de tantísimos sentidos, podríamos hablar también del homo ludens, podríamos hablar de lo que dice Bob Black cuando dice, bueno, el ser humano, por naturaleza, es alguien que juega, en el sentido de alguien que ensaya, que improvisa, que experimenta, y todo eso mucho antes de ponerse a transformar la naturaleza, ¿no? Es decir, en el juego hay un deseo que no pasa por la violencia. ¿Podemos desear sin violentar? ¿Podemos desear sin gobernar? ¿Podemos desear sin dominar? Eso parece que está ahí en el juego, en tanto que esta improvisación
o experiencia de sí, ¿no? Que es ese gozo que se llena de sí mismo, inmanente, ¿no? La figura de la repetición siempre es una figura inmanente, al menos desde las propuestas de Nietzsche o Kierkegaard, ¿verdad? Creo que ahí hay un pensamiento del juego y del recreo, bueno, que de entrada a mí me parecen divertidísimos, es una fiesta, pero creo que son además muy lúcidos como una forma alternativa de pensar. En cualquier caso, bueno, gracias porque es verdaderamente un desafío del pensamiento. ¿Cerramos? ¿Sí? Bien, pues muchísimas gracias a todos por las preguntas, por el interés, por el acompañamiento. Y la semana que viene nos vamos a volver a ver pensando esta forma de renunciar o estas fuerzas de no hacer nada. Mil gracias a todas. Hasta pronto.